Bueno, ahí está la teoría general en la carpeta. El capítulo 2 es el que resumía ese video. Y fundamentalmente aquí está lo que está ahí en el video, ¿no? Entonces, el primer postulado que va a criticar, y aquí lo dice ahí Keynes, ¿no? No sé si alcanzan a ver ahí bien la lectura, la hago más grande. Sí, se ve, profe. Okay. Este, a ver ahí. Dice, entonces él va a empezar a criticar los postulados clásicos, ¿no? Entonces el primero dice, va a empezar a criticar que el salario sea igual al producto marginal del trabajo. Y esa es, digamos, una de las bases fundamentales del modelo clásico. Entonces, dice esto es que el salario real de una persona ocupada es igual al valor que perdería si la ocupación se redujera en una unidad, ¿no? Después de deducir cualquier otro costo que se evitara con esta rebaja de la producción, sujeto sin embargo al requisito de que la igualdad puede ser perturbada de acuerdo con ciertos principios si la competencia y los mercados son imperfectos, ¿no? Entonces, dice la utilidad del salario cuando se usa determinado volumen de trabajo es igual a la desutilidad marginal de ese mismo volumen de ocupación. Ahí está hablando del supuesto, ¿no? La desutilidad que nosotros habíamos manejado, ¿sí? El salario o el salario real tiene que ser igual, compensar el ocio que dejo de realizar, ¿no? Esa es, digamos, una de las críticas que va a hacer. Y va a decir que esto no necesariamente es cierto. Dice, dice aquí, ¿no? Esto es, el salario real de una persona ocupada es el que basta precisamente para provocar la ocupación del volumen de la mano de obra, ¿sí? O sea, a un nivel de salario, los clásicos dicen que a un nivel de salario real que se va a ofrecer una determinada cantidad de empleo. Entonces es lo que dice el supuesto, ¿no? Eh, dice entonces, dice, que dado esto, sujeto a la condición de que la igualdad para cada unidad individual de trabajo puede alterarse por combinaciones entre las unidades disponibles, de modo semejante como las imperfecciones de la competencia condicionan el primer postulado. ¿Sí? Dice aquí, por desutilidad debe entenderse cualquier motivo que induzca a un hombre o a un grupo de hombres a abstenerse de trabajar, ¿no? Antes que aceptar un salario que represente para ellos una utilidad inferior a cierto límite, ¿no? Entonces era lo que estábamos explicando con el modelo clásico. ¿Cómo es que deciden los trabajadores trabajar? Entonces, el salario real tiene que ser igual a la desutilidad marginal del trabajo, ¿sí? Mínimamente. Entonces, ¿cuándo voy a ofrecer trabajo? Cuando el salario real sea mayor a lo que me cuesta dejar mi ocio, ¿no? Si el salario real no es mayor a lo que me cuesta mi ocio, ¿no? Así como ustedes necesitan un incentivo para ver los videos o lo que sea, mucho más alto que su ocio, ¿no? Entonces ustedes deciden no leer, deciden no ver los videos, porque su ocio es muy costoso. Entonces necesitarían un incentivo lo suficientemente alto para leer, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Dice, este postulado es compatible con lo que podría llamarse ocupación friccional, ¿no? Entonces estábamos hablando con los clásicos de lo que es la desocupación friccional, y eso ya lo sabemos. Dice, porque una interpretación realista del mismo admite legítimamente varios desajustes que se ponen a un estado de ocupación total y continua, ¿no? O sea,
Aquí lo que está diciendo Keynes es que bajo las condiciones reales no puede haber una ocupación plena, ¿no? Y que incluso, bueno, ahí está el desempleo friccional. Por ejemplo, la desocupación debido a un desequilibrio temporal de las cantidades de relativas de los recursos especializados a causa de los cálculos erróneos o intermitencias, lo que sea, ¿no? O bien retardos debidos a cambios imprevistos, o a que la transferencia de vamos a ver, de la desocupación, a ver, espérame tantito, voy a hacer aquí, voy por abajo y es de este lado. Dice, la desocupación de una ocupación a otra no puede efectuarse sin cierta dilación, lo que decíamos del cambio de empleo, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de empleo, hay un tiempo en que se tarda el trabajador en lo que sale de uno a conseguir otro, y eso es la fricción, ¿no? De manera que en una sociedad dinámica siempre habrá algunos recursos no empleados por hallarse entre oficios sucesivos, ¿no? Entonces, por eso ahí se dice between jobs. Dice, el postulado es también compatible con la desocupación friccional, ¿no? Con la desocupación voluntaria. Entonces, este postulado de que el salario real es igual a la desutilidad marginal del trabajo, ¿no? Es compatible con el desempleo friccional y la desocupación voluntaria. ¿Sí? Es lo que él está ahorita primero planteando los postulados clásicos, es lo que vimos con los clásicos. Dice que resulta de la negativa o incapacidad de una unidad de trabajo para aceptar una remuneración correspondiente al valor del producto atribuible a su productividad marginal. Dice, a causa de la legislación y las prácticas sociales, del agrupamiento para la contratación colectiva, de la lentitud para adaptarse a los cambios económicos o simplemente a consecuencia de la obstinación humana. Dice, estas dos clases de desocupación son inteligibles, pero los postulados clásicos no admiten la posibilidad de una tercera, que definiré como involuntaria. Entonces, él va a plantear la primera crítica que va a hacer, ¿sí? Es que la idea de que el salario es igual a la desutilidad marginal del trabajo o a la productividad marginal del mismo es errónea, y que lo que resulta de eso, de tener desempleo solamente friccional y la versión del desempleo voluntario, ¿sí? Que los trabajadores no deciden trabajar al salario vigente porque no están conformes con ese salario, es falso, y él va a plantear un tipo de desempleo involuntario, ¿sí? Entonces y ahí va a empezar, y aquí la crítica dice, por ejemplo, hechas estas salvedades, el volumen de recursos ocupados está claramente determinado por dos postulados. El primero, la curva de demanda, y la curva de oferta, ¿no? Eso ya lo vimos ahí. La curva de demanda está determinada por la productividad marginal del trabajo, que depende de la función de producción, y la curva de oferta depende de la decisión del trabajador de ofrecer o no ofrecer trabajo, considerando digamos, esa evaluación entre el ocio y el salario. Entonces, el volumen de ocupación se fija donde la utilidad marginal del producto compensa la desutilidad marginal de la ocupación. Entonces dice, bajo este modelo solo hay 4 posibilidades para aumentar la ocupación. Y dice, A, el mejoramiento de la organización en la previsión que disminuya la desocupación friccional. Entonces, como habíamos visto, si disminuimos esas restricciones institucionales o eficientamos ese sistema de empleo para que cualquier persona pudiera en cualquier momento cambiarse de uno al otro sin dilación, pues eso ayudaría a disminuir
la tasa de desempleo friccional, ¿no? Y aumentaría el empleo, pero es bajo este modelo clásico. La segunda dice una reducción de la desutilidad marginal del trabajo. Entonces, para aumentar el empleo, o disminuimos la fricción o disminuimos la desutilidad, ¿no? La desutilidad que le causa a la gente trabajar bajo el modelo clásico. Entonces, si yo disminuyo la desutilidad al salario actual, pues más gente va a trabajar. ¿Y eso cómo sería? Pues es disminuir el disgusto que le pasa a la gente por trabajar o por realizar un trabajo, ¿no? ¿Cómo le podría hacer? Pues me estoy imaginando mejorar tal vez las condiciones para llegar al trabajo. Eso facilitaría que la gente quisiera laborar en lugares más lejanos, mejorar el ambiente de trabajo para que las personas se sintieran bien dentro de su trabajo y quisieran ir a trabajar. Podría ser eso, mejorar ahí con la gente con la que comparten el trabajo, mejorar el lugar donde se trabaja, etc, ¿no? Entonces eso podría disminuir esa reticencia a querer laborar al salario vigente, ¿no? Por ejemplo, un aumento de la productividad marginal física. Bueno, pero eso depende, es como cuando veíamos el cambio técnico en esos 4 modelos, ¿sí? Si aumenta el cambio técnico, pues aumenta la productividad, ¿no? Dice, un aumento de la productividad marginal física del trabajo en las industrias que producen artículos para asalariados, ¿sí? Eso podría aumentar el nivel de salario real. ¿Por qué? Porque si aumenta la productividad, tendría que disminuir el precio de los productos. Entonces al salario vigente podría yo estar aumentando el salario real, ¿sí? Entonces, para usar el término del profesor Pigou es un teórico clásico con el que Keynes está discutiendo. Entonces, dice, para usar el término adecuado, el profesor Pigou aplicable a los artículos cuyo precio depende de la utilidad del salario nominal, ¿no? Entonces, si yo logro bajar el precio de los bienes salario, pues beneficio al trabajador. Eso sería equivalente a aumentar el poder de compra de los trabajadores. Dice, un aumento en el precio de los artículos para no asalariados. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, que el incremento del precio de los artículos para no asalariados implicaría, por ejemplo, si yo estoy produciendo artículos de lujo, ¿no? Entonces, si aumenta el precio de los artículos de lujo, para mí es más rentable producir artículos de lujo. Y como los asalariados no adquieren artículos de lujo, mi costo de producción no tiene por qué aumentar, ¿sí? Entonces, el hecho de que incremente el precio de ciertos productos de lujo para cualquier empresario aumenta su rentabilidad, porque ese incremento de los artículos de lujo no influye en el salario de los asalariados, de los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando aumenta la productividad, yo podría, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el caso C, cuando aumenta la productividad, yo podría incrementar mi demanda de trabajo. ¿Por qué? Porque a medida que los precios de los bienes salarios disminuyen, yo podría aumentar la oferta laboral, la demanda de trabajo, porque hay trabajadores disponibles, ya que el salario real aumenta, ¿sí? Y para mí, que bajen los salarios o que baje el costo de la vida me representa
una disminución en el costo, porque el salario puede mantenerse constante y yo puedo ofrecer más trabajo. Entonces, son dos cosas aquí. Cuando aumenta el precio de los bienes salario, ¿sí? Tiene que aumentar el salario. Entonces, para el capitalista es un aumento en el costo. Entonces, bajo estas condiciones, no es rentable aumentar la producción, porque aumenta el costo. Pero en el caso de que aumenten los precios de los bienes que no son para asalariados, yo estoy incentivado a producir más y a contratar más, porque estoy obteniendo una mayor rentabilidad por el cambio del precio. Entonces, bueno, esas son las cuatro formas en que puede incrementar el empleo, ¿no? Entonces, es disminuir las fricciones, ¿no? Para disminuir el desempleo friccional, disminuir la desutilidad marginal del trabajo, que sería la segunda, la disminución del precio de los bienes salario a través de la productividad, y el tercero es el aumento del precio de los bienes para no asalariados. Entonces es lo que dice Keynes. Pero dice, y aquí va a empezar la crítica, ¿no? Entonces sería el salario, digamos, la visión clásica según Keynes, ¿sí? Y aquí empieza a la crítica. Dice, fíjense, si la escuela clásica concilia este fenómeno con su segundo postulado, aduciendo que mientras la demanda de mano de obra al nivel existente del salario nominal puede satisfacerse antes de que todos los que deseen trabajar con estos salarios estén ocupados, dice, tal situación se debe a un acuerdo tácito o expreso entre los trabajadores para no trabajar por menos, ¿sí? Dice, y que si todos los trabajadores admitieran una reducción de los salarios nominales, aumentaría la ocupación. Entonces ahí, dada una demanda de trabajo, ¿sí? A un cierto salario, hay una determinada ocupación. Y si los trabajadores aceptaran que disminuyera el salario, pues las empresas estarían dispuestas a emplear a más. Sí, solo si el salario bajara, ¿no? Pero no es así, según los clásicos, no puede pasar eso, ¿sí? Dice, de ser así, tal desocupación, aunque aparentemente involuntaria, no lo sería en el sentido estricto y debería incluirse en la clase de desocupación voluntaria, causada por los efectos de la contratación colectiva, ¿sí? Entonces aquí lo que está diciendo Keynes, ¿sí? Es que si los trabajadores aceptaran disminuciones en el salario real y entonces podría aumentar la ocupación, ¿sí? Pero de todas maneras, al aceptar esa disminución cierta de su salario, eso tendría que ser también una desocupación voluntaria, porque habría gente que a esa disminución del salario no estaría dispuesta a trabajar, ¿sí? Entonces, y aquí viene la crítica que hace, ¿no? Dice, y aquí exige dos observaciones, la primera de las cuales que se refiere a la actitud de los trabajadores hacia los salarios reales y a los nominales, ¿sí? Respectivamente. Dice, no es teóricamente fundamental, pero la segunda sí lo es. Dice, supongamos que los obreros no están dispuestos a trabajar por un salario nominal menor y que una reducción del nivel existente de salarios nominales conduciría mediante huelgas o por otro medio a que parte de la mano de obra realmente ocupada se retirara del mercado, ¿no? Entonces, él lo que va a plantear es que en la realidad lo que se está negociando en el mercado de trabajo no son salarios reales, sino son salarios nominales, ¿sí?
Entonces dice, una disminución del salario nominal conduciría por cualquiera de las cosas a que parte de la mano de obra se retirara del mercado. ¿Sí? A ver, adelante, Julio. Bueno, creo que casi lo acabo de solucionar, de responderme la pregunta, pero en ese caso, en un caso de la vida, pues vamos a llamarle real, ¿cuál de los salarios es más importante? ¿Un salario nominal? ¿O un ¿cómo se llama? El salario nominal, ¿cómo se llama ese otro? ¿Salario marginal, dijo? ¿O cuál fue la otra O palabra el que salario utilizó? real. Real. Salario real, perdón. Ya lo solucionó, perdón. Bueno, no entendí, pero la cosa es la siguiente, el salario nominal es el que se paga, ¿sí? Y nosotros vimos en las clases ¿cómo se llama? De cuentas nacionales, cuál es la diferencia entre un salario nominal y un salario real, ¿no? El salario real es el que realmente te alcanza para comprar lo que necesitas y el salario nominal es lo que te pagan en el cheque, ¿sí? Y lo que te pagan en el cheque no necesariamente es lo que te alcanza para consumir. A lo mejor suben los precios y ya no te alcanzó para comprar lo mismo que comprabas antes, ¿no? Entonces, dice, bueno, y aquí la cuestión es la siguiente. Los salarios que negocian los trabajadores, que se negocian al inicio de año, el aumento salarial es un aumento nominal, ¿no? Y lo que hemos visto es que si el salario nominal no crece lo suficiente para compensar el incremento de la inflación, pues el salario en general perdería poder de compra. Entonces, eso es lo que está planteando. Y si perdiera poder de compra el salario, pues lo que dirían los clásicos es que disminuiría el empleo, la oferta de empleo. ¿Por qué? Pues porque te están pagando menos en términos reales. Entonces se deduce que de esto que el nivel presente de salarios reales mide con precisión la desutilidad marginal del trabajo, y dice Keynes, no necesariamente, dice, porque aunque una reducción al nivel existente de salarios nominales ocasionara retiro de trabajo, no se desprende de ello que una baja en el valor del salario nominal medido en artículos para asalariados producirá el mismo resultado si fuera debida a un alza en el precio de las mercancías respectivas. Entonces lo que está discutiendo aquí es que los trabajadores están peleando por salarios nominales, no por salarios reales. Y que, por ejemplo, si al inicio de año estuvieran haciendo huelgas para subir el salario inicial y que el salario subiera, no sé, un 10%, entonces ellos estarían dispuestos a trabajar todo el año por esa subida del salario. Pero si en el año los precios subieran por encima de ese incremento en el salario nominal, ellos seguirían trabajando, ¿no? Aunque su salario real en el transcurso del año se redujera, ellos seguirían trabajando. ¿Por qué? Porque ellos no están viendo el efecto que tienen los precios sobre su salario nominal en el corto plazo. Ellos lo ven en el sentido, no se ajustan ellos en el momento, se ajustan cada año. Entonces, si en el Inter suben los precios, pues ellos seguirán trabajando. Y al final del año empezarán otra vez a tratar de negociar para que suba el salario. Pero no antes. Entonces, lo que dicen los clásicos es que los trabajadores deciden ofrecer más o menos trabajo por el salario real, como un movimiento automático. Pero no es necesariamente así como pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un empleo, les están pagando un cierto salario nominal, y si en el Inter suben los precios, pues siguen ustedes trabajando. Ya hasta después tal vez puedan negociar, o a lo mejor no pueden negociar, y su salario va a seguir bajando y ustedes van a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, dice, en otras palabras, puede suceder que dentro de ciertos límites lo que los obreros reclaman sea un mínimo de salario nominal y no de salario real, ¿sí? Entonces, allí está criticando esta idea del salario real.
Y lo que pasa en la realidad es que los trabajadores están negociando salarios nominales, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces aquí, se avienta un choro. Dice más aún sobre la falta de ocupación. Dice, fíjense aquí, y es una crítica interesante, dice, más aún, el acerto de que la falta de ocupación que caracteriza una depresión se debe a la negativa de los obreros a aceptar una rebaja en el salario nominal, no se apoya en los hechos, ¿no? Una depresión en una crisis, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que en la crisis, los trabajadores hemos visto que aceptan salarios nominales más bajos, ¿no? Lo que pasó en esta crisis del COVID, que los trabajadores, para conservar su empleo, aceptaron ganar menos, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice, fíjense, esta cita es vigente, a pesar de que este libro se escribió en 1930 del siglo pasado, es vigente, ¿sí? En una crisis, dice Keynes, los obreros, ¿no? Pueden aceptar salarios nominales más bajos para conservar el empleo. Dice, fíjense aquí, dice, no es muy exacto decir que la desocupación en Estados Unidos en 1932 se debió a la obstinada negativa del trabajo a aceptar una baja en los salarios nominales o a la tenaz demanda de un salario real superior al que consentía la productividad del sistema económico. Entonces, lo que dice él, en la crisis del 29, ¿sí? Y posterior, todo ese periodo de recesivo, 1932, dice, la desocupación no se debió a que los trabajadores no estuvieran dispuestos a aceptar un salario más bajo, ¿no? O sea, que simplemente se retiraron del trabajo porque el salario fue bajo. Dice, son amplias las variaciones que sufre el volumen de ocupación sin que haya ningún cambio aparente en las exigencias mínimas reales de los obreros ni en su productividad. Dice, los obreros no son ni mucho menos más obstinados en la depresión que en el auge, ni flaquea su productividad física. Dice, estos hechos en la experiencia son prima facie un motivo para poner en tela de juicio la propiedad del análisis clásico, ¿sí? Entonces, dice, sería interesante observar los resultados, bla, 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 ¿sí? Y luego dice aquí, a ver, aquí, cuando hay alteraciones, bla, 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 esto sí es, efectivamente, dice, aquí, fíjense, si efectivamente fuera cierto que el salario real existente es un mínimo por debajo del cual no pudiera contarse en cualquier circunstancia con más trabajo que el empleado en la actualidad, no existiría la desocupación involuntaria, aparte de la friccional. Dice, sin embargo, sería absurdo suponer que siempre es así, porque generalmente hay más mano de obra disponible que la hora empleada al salario nominal vigente. Entonces aquí lo que dice es bien importante, ¿no? Entonces, a un salario nominal vigente hay más mano de obra disponible que quisiera trabajar y que no encuentra trabajo, ¿sí? Aun cuando el precio de las mercancías para las cerveceras esté subiendo y en consecuencia el salario real esté bajando. Entonces, hay situaciones en donde con inflación creciente hay mano de obra que está dispuesta a trabajar al salario vigente, ¿sí? A pesar de que ese salario real esté bajando. Entonces hay una fuerza de trabajo disponible siempre, ¿sí? Que quisiera trabajar pero que no encuentra, aunque el salario, a ese salario que está vigente en el momento, ¿no? Dice, si esto es verdad, dice, la equivalencia de tales mercancías con el salario nominal existente no es una indicación precisa de la desutilidad marginal del trabajo. Y el segundo postulado
no es válido, ¿no? Dice, hay otra objeción más importante. El segundo postulado parte de la idea que los salarios reales de los trabajadores dependen de los contratos que estos deben de celebrar con los empresarios, ¿sí? Se admite, por supuesto, que estos convenios se realizan de hecho en términos monetarios, e incluso que los salarios reales aceptables por los obreros no son enteramente independientes del correspondiente salario nominal, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo es lo que estábamos comentando hace rato. La contratación que se hace es con salarios nominales, no con salarios reales, ¿sí? Yo voy a trabajar y estoy de acuerdo en trabajar por un salario nominal, no por el salario real, ¿sí? Entonces, sin embargo, se toma ese salario nominal al que se ha llegado por dicho procedimiento para determinar el real. Eso es cierto. De este modo, la teoría clásica supone que los obreros tienen siempre la posibilidad de reducir su salario real, aceptando una rebaja en el nominal. Ya, entonces aquí, oye, vamos a ver otra cosa. Dice, la teoría tradicional supone que los convenios sobre salarios entre empresarios y trabajadores determinan el salario real, ¿no? Pero eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. De manera que, suponiendo la libre competencia entre los patrones y ninguna combinación restrictiva entre los trabajadores, estos pueden, si lo desean, hacer coincidir sus salarios reales con la desutilidad marginal del trabajo resultante del empleo ofrecido por los empresarios con dicho salario. Entonces aquí, bla 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 bla, se avienta todo un choro. Luego dice aquí la creencia en el... Dice, la creencia en el principio de que los obreros están siempre en la posibilidad de poder determinar su propio salario real, una vez aceptada, se ha sostenido porque se confunde con la afirmación de que tienen siempre a su disposición los medios para fijar qué salario real corresponderá a la ocupación plena, es decir, al volumen máximo de ocupación compatible con un salario real dado, ¿no? Y dice, para resumir, existen dos objeciones contra este segundo postulado de la teoría clásica. La primera hace relación a la conducta real de los obreros. Una baja en los salarios reales debido a un alza en los precios, permaneciendo iguales los nominales, no produce, por regla general, una disminución de la oferta de trabajo, ¿no? Dice, suponer lo contrario equivale a admitir que todos aquellos que por el momento están sin ocupación, aunque deseosos de trabajar al salario corriente, retirarían su oferta de trabajo si el costo de la vida se eleva un poco, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo es, lo que vemos en las calles es que hay gente que al salario real o al salario nominal vigente está dispuesta a trabajar, y que si subieran los precios, de repente ya esa gente ya no estaría dispuesta a trabajar porque el salario real está disminuyendo. Pero lo que pasa es al contrario. Cuando el salario real está disminuyendo, la gente quiere ofrecer más trabajo porque no le alcanza para vivir. Dice, la otra y la más importante objeción, que se desarrollaremos en el capítulo siguiente, surge de nuestra inconformidad con el supuesto de que el nivel general de los salarios reales está directamente determinado por el carácter de los convenios sobre los salarios. Dice, al suponer tal cosa, la escuela clásica resbaló, cayendo en una hipótesis ilícita, porque los obreros en su conjunto no pueden disponer de un medio que les permita hacer coincidir el equivalente del nivel general de los salarios nominales en artículos para asalariados, con la desutilidad marginal del volumen de ocupación existente. Dice, es posible que no exista un procedimiento para que el trabajador pueda reducir su salario real a una cantidad determinada revisando los convenios monetarios con los empresarios, ¿no? O sea que no es posible igualar esa desutilidad con el salario real. Entonces ahí, ¿no? Está poniendo cuestiones críticas a esa determinación del salario real. Dice aquí, a ver.
La. Dice, en otras palabras, aquí aparte de lo que está hablando acerca de la negociación de los salarios, en otras palabras, la lucha en torno a los salarios nominales afecta primordialmente a la distribución del monto total de salarios reales entre los diferentes grupos de trabajadores y no a su promedio por unidad de ocupación, que depende, como veremos, del conjunto de fuerzas diferentes. Dice, el efecto de la unión de un grupo de trabajadores consiste en proteger su salario real relativo. Dice, el nivel general de los salarios reales depende de otras fuerzas del sistema económico. Y aquí lo que está diciendo es que, por ejemplo, cuando los trabajadores están negociando salarios, no están negociando el salario de todo el sistema económico, sino que están negociando su salario en determinadas industrias, ya sea el salario en la industria minera, el salario en la agricultura, ¿sí? No se está negociando el salario en toda la economía. Entonces, esa negociación afecta la distribución de los salarios de manera distinta en los distintos, las distintas esferas de la economía, ¿no? Entonces, aquí ya empieza a meter, dice, debemos ahora definir la tercera clase de desocupación llamada involuntaria. Entonces tenemos desocupación ficcional, voluntaria, y lo que él va a llamar involuntaria. Dice, adviértase que por desocupación involuntaria no queremos decir la mera existencia de una capacidad inagotable de trabajo. Dice, a ver, aquí dice, ni tampoco consideramos que desocupación involuntaria el abandono del trabajo por un grupo de obreros porque les parezca mejor no trabajar que admitir menos de cierta remuneración. Dice, más aún, sería conveniente eliminar la desocupación friccional de nuestra definición, la cual queda por tanto como sigue. Dice, aquí esta es la desocupación involuntaria. Dice, los hombres se encuentran involuntariamente sin empleo cuando, en el caso de que se produzca una pequeña alza del precio de los artículos para asalariados, en general está hablando de la inflación, en relación con el salario nominal, dice, tanto la oferta total de mano de obra dispuesta a trabajar por el salario nominal corriente como la demanda total de la misma dicho salario son mayores que el volumen de ocupación existente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la ocupación, la desocupación involuntaria, ¿sí?, se da con salarios reales decrecientes, ¿sí? Entonces, aunque caiga el salario, existe oferta de mano de obra, hay gente que quiere trabajar y que no encuentra trabajo, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la desocupación involuntaria. Y es una visión totalmente opuesta a los supuestos de la economía clásica. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque es una crítica fuerte a esa visión clásica que dice que los trabajadores no trabajan porque no les gusta el salario, ¿sí? Entonces, lo que dice la teoría clásica es eso, y lo que dice Keynes no es eso. Lo que está diciendo es lo que ve él en la realidad, que hay gente que quiere trabajar y que no encuentra trabajo, ¿sí? Porque no se está ofreciendo los puestos de trabajo suficientes para absorber esa fuerza de trabajo, incluso con salarios bajos. Entonces, incluso con salarios bajos, la gente no encuentra empleo, ¿no? Entonces, eso es el desempleo involuntario. Y es lo que en el sistema económico puede llegar a dominar el tipo de desempleo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Se avienta un choro. Entonces ahí está la cosa. ¿Qué más aquí? Bueno, viene la otra, ¿no? Viene lo que es la ley de Say, ¿sí? Y ese es el segundo postulado que va a rechazar Keynes. Dice, desde los tiempos de Say y Ricardo, los economistas clásicos han señalado que la oferta crea su propia demanda, queriendo decir
con esto de manera señalada que el total de los costos de producción debe necesariamente gastarse por completo, directa o indirectamente, en comprar los productos, ¿sí? Y es lo que yo les decía, cuando tú, la teoría de Say lo que dice es que todo acto de producción genera su propia demanda. Entonces, cuando yo quiero producir, tengo que demandar trabajo y pago salarios. Y esos trabajadores con esos salarios van a comprar la producción. Entonces, en ese sentido, la propia oferta genera los medios para consumir esa oferta. Entonces aquí fíjense cómo lo plantea Keynes con una cita de John Stuart Mill. Dice, los medios de pago de los bienes son sencillamente otros bienes, ¿sí? Dice, los medios de que dispone cada persona para pagar la producción de otras consiste en los bienes que posee. Dice, todos los vendedores son inevitablemente y por sentido mismo de la palabra compradores, ¿sí? Si pudiéramos duplicar repentinamente las fuerzas productoras de un país, duplicaríamos por el mismo acto la oferta de bienes en todos los mercados, pero al mismo tiempo duplicaríamos el poder adquisitivo. Dice, todos ejercerían una demanda y una oferta dobles. Todos podrían comprar el doble porque tendrían 2 veces más que ofrecer en cambio. Entonces, en esta idea de la ley de Say, de que la oferta genera su propia demanda, digamos, no puede existir una diferencia entre oferta y demanda. ¿Por qué? Porque todo lo que se produce, si yo voy a producir papas, digamos, voy a contratar a ciertos obreros para la producción de esas papas. Entonces, yo les pago un salario a esos obreros, pago la maquinaria que necesito para las papas, entonces estoy generando con ese acto de producción demanda porque estoy comprando la maquinaria, estoy pagándole un ingreso al que vende la maquinaria y estoy pagándole un ingreso al trabajador que me está vendiendo su trabajo, y el que vende la maquinaria con eso va a comprar lo que él necesita para su producción y para su propia subsistencia. Entonces, de esa venta de la máquina él va a obtener una ganancia que puede usar para comprar papas, y los trabajadores van a comprar papas porque necesitan consumir. Entonces, esa oferta que estoy generando genera las propias condiciones, según Say, para su demanda. Dice, como corolario de la misma doctrina, se ha supuesto que cualquier acto individual de abstención de consumir conduce necesariamente a que el trabajo y los bienes retirados, así la provisión de consumo, se invierten en la producción. Era lo que decíamos con el mercado de los fondos prestables. Si yo estoy produciendo maíz y dejo de consumir una parte, esa parte la puedo prestar a otro para que la use en la producción o en un consumo, pero a cambio de eso yo voy a obtener también una tasa de interés. Entonces, los bienes retirados, ¿no? Se pueden invertir en la producción de otros bienes. En este caso, el maíz que yo dejo de consumir, otro lo utiliza para producir más maíz, ¿no? Entonces, por eso es importante ver cómo en el modelo clásico es un intercambio de bienes por bienes, ¿sí? Entonces, el ingreso total, dice, de una persona se gasta en la compra de bienes y servicios. Dice, cierto que generalmente se dice que un hombre gasta parte de su ingreso y ahorra la otra, pero es un axioma económico muy conocido que el hombre compra trabajo y bienes con aquella parte de su ingreso que ahorra, del mismo modo que lo hace con lo que gasta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ingreso y consumo una parte y la otra lo ahorro, con ese ahorro se dedica a la producción, y esa producción va a generar el pago a salarios, ¿sí? Salarios, y va a demandar otros bienes. Entonces, por eso es importante en esta teoría el ahorro. El ahorro genera la producción y esa producción se autocumple en el sentido de que está generando los medios, los ingresos, con lo cual se compra ese producto. Entonces, esa es la idea de la ley de Say.
Entonces aquí luego se avienta ahí unos choros. Entonces aquí dice, la conclusión es que los costos de la producción se cubren siempre globalmente con los productos de las ventas derivadas de la demanda, ¿sí? Dice aquí, esa es la ley de Say, ¿no? Y luego aquí viene ya acá. Ok, entonces, ¿qué es lo que concluye Keynes, no? Dice, la teoría clásica depende de los siguientes supuestos: que el salario real es igual a la desutilidad marginal de la ocupación existente, que no existe la desocupación involuntaria y que la oferta crea su propia demanda. Entonces, esos serían los tres postulados de la teoría clásica que Keynes rechaza. ¿Cómo rechaza el postulado de que la oferta crea su propia demanda? Con el principio de la demanda efectiva, que es el siguiente capítulo. ¿Qué es lo que él comenta del principio de la demanda efectiva? Que bajo ciertas circunstancias hay una incertidumbre que hace que lo que uno produzca no necesariamente se pueda vender en el mercado. Entonces eso hace que exista una brecha entre lo que se produce y lo que se vende, ¿sí? Entonces no es cierto que la oferta crea su propia demanda. Hay veces que la demanda está determinando si la oferta se realiza o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí hay una cuestión muy importante, que es la incertidumbre de la venta. Yo no puedo garantizar, si yo produzco quesadillas, que todas las quesadillas que voy a producir las voy a vender. No lo puedo garantizar. Entonces, ¿qué pasa? Que puedo llevar yo 50 quesadillas a vender al mercado y que solamente me demanden 30. Entonces, ¿qué hago con las otras 20, no? Entonces, ahí hay una divergencia entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque yo no sé si todo lo que voy a vender, lo que voy a producir, lo voy a vender. Entonces, mi producto va a estar determinado en esta visión de la demanda efectiva por la demanda real que hay en el mercado de mi producto, ¿sí? Entonces, no, ahí se rompe la idea de Say, de que todo lo que se ofrece se vende, ¿no? O que la oferta crea su propia demanda. Hay circunstancias en donde eso no es necesariamente cierto. Y de hecho, es fundamental pensar en la demanda. Porque si la demanda no crece, no hay un incentivo para inversión, ¿sí? Entonces, la demanda en el modelo keynesiano determina la oferta y no al revés. Entonces, esto sería más o menos lo que venía en el video, que veo que no hay incentivos para verlo, ni hay incentivos para leer, pero no importa, yo tengo que dar mi clase. Y bueno, esta es la idea que quería discutir. A mí me parece importante porque son ideas relevantes que explican ese conflicto teórico que existe en la economía y que en cierto sentido algunos autores, incluso políticos, pueden estar pensando en una teoría y en otra, y no en la otra, ¿no? Entonces, es importante para discutir ideas y ver que ciertos supuestos de la teoría clásica pues realmente quedan en supuestos irreales que no necesariamente se cumplen en la realidad. Y bueno, Keynes no es un marxista ni nada de eso. Él podría considerarse incluso de la misma corriente, pero desde dentro de la corriente digamos de la economía clásica hace una crítica, ¿no? Y él crea una teoría diferente a la teoría clásica, ¿sí? De hecho, pues Keynes es Lord Keynes, ¿no? Entonces, para nada que es marxista ni de izquierda. Entonces, es un sujeto que desarrolla una teoría para explicar la crisis y para generar políticas
que permitan salir de la crisis, política monetaria, política fiscal, ¿sí? Entonces lo que ve cuando hay una crisis es una caída de la demanda. Entonces lo que trata de hacer es fundamentar una discusión, articula un discurso para proponer políticas monetarias y fiscales que tiendan a recuperar esa demanda y que puedan rescatar al sistema económico en una eventual crisis. Entonces, bueno, esas son las ideas que ahí están, se discuten ahí en los videos, en el capítulo. Entonces, si hay algún ahí en algún interés, pues podrían revisarlo, y si no, pues pues así con lo que se puedan quedar aquí, ¿no? Eso sería todo por mi parte. No sé si tengan dudas, algún comentario, no sé. Yo aquí me quedo. No, profesor. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. A ver, chamacos, yo sé que esto es difícil para cualquiera, ¿sí? Pero para mí es más difícil estar con un grupo que no lee, ¿eh? Que no ve nada, ¿sí? Yo sé que esta es igual hasta una materia de relleno para ustedes. Para mí no. Para mí la economía es mi vida. Entonces, para mí esto es muy importante. Pero si yo no veo interés de su parte, yo puedo seguirme así. A mí me encanta dar clase de esto, ¿sí? Pero realmente si ustedes van a ser politólogos, deberían demostrar poquito interés. Yo sé que es temprano, ¿no? Pero es parte de su matrícula, de su currículum, esta materia. Entonces, yo llamo la atención, yo no regaño, yo llamo la atención. Al final, ustedes decidirán qué tipo de estudiantes quieren ser, ¿sí? Si quieren ser estudiantes de los que van ahí pasando ahí la rayita, pues está bien, ¿sí? Y yo sé que en estas condiciones es difícil estudiar, pero ahí está el material, ¿no? Tampoco es de que no lo tengan, ahí están las cosas. Entonces, sí, yo llamo la atención en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al final, les digo, es una cuestión de incentivos. Si no hay incentivos para ver esta clase o verla, pues no hay ningún problema. Yo me sigo igual, ¿no? Me sigo igual porque les digo, a mí esto, para mí es mi vida. Y esto me encanta y me apasiona. Y yo puedo dar la clase a quien sea, como sea, ¿sí? Entonces, pues sí, eso sería todo de esta parte. Si no tienen dudas, pues nos estaríamos viendo el miércoles. Empezaría a liberar los otros videos y para que los vean, ¿no? Para que más o menos ahí trabajen, para que vayan entendiendo las cosas y que pregunten, ¿no? A ver, Leonardo. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, bueno, es que yo quería comentar algo, no es con el objetivo ahora sí, de justificarme ni justificar a nadie. Nada más quería comentarles que pues esta semana nuestro grupo, creo que la mayoría somos parte de todos del mismo grupo, tenemos dos exámenes, uno que es de la materia de teoría política y nos toca específicamente el miércoles, otro que es de la materia de sociología, que nos toca nos toca un día antes, pues nos toca mañana, creo. Mañana o el jueves, creo que sí, mañana. El jueves. Bueno, y pues, el jueves, perdón, gracias, Julio. Y pues no, que no es con el fin de justificar a nadie, pero pues que haré el máximo esfuerzo para poder ver los videos
porque pues si bien yo sé que su clase nos explica muy bien y los videos también vienen muy bien explicados, que eso sí, la verdad lo reconozco, es un excelente profe en ese aspecto. Pues yo sí voy a hacer mi máximo esfuerzo para poder verlos. Como le comenté, el fin de semana no pude porque de verdad salí con mi familia y pues no había internet ni señal en donde fuimos, ¿no? Estuvimos ahí unos 2 días y la verdad que pues ya, no que no justificarme, pero pues sí decirle que para la próxima clase sí voy a hacer el máximo esfuerzo para poder ver los videos. Bien, bien, les digo, es un comentario, no es regaño, ¿sí? Yo sé que estamos así, y está de la fregada, nunca he dicho otra cosa, ¿sí? Pero ustedes tienen que, son alumnos de la UNAM, somos de la UNAM, ¿sí? Entonces, tenemos que sacar son politólogos, o sea, ustedes son politólogos, Eh, deberían de entender qué es lo que implica ser politólogo, ¿sí? Digo yo porque soy economista, yo estoy loco, pero ustedes son politólogos, ustedes tienen mucha responsabilidad en términos eh, de lo que debe de conocer un politólogo, ¿no? Y más allá de que esta, les digo, puede ser una materia de relleno, ¿no? Eh, en general, para todas sus materias, ¿no? Tienen que echarle ganas. Aprovechen que tienen la oportunidad de estudiar ahorita así o como sea, ¿no? Es eso nada más. No lo estoy diciendo por mi materia. Aprovechen de veras. Tómense un tiempo, 2 horas para estudiar. De no esta materia, de todas las materias, o 3, no sé, 3 horas. Con 3 horas la hacen. Pero sí, o sea, échenle ganas. Yo sé que está cañón. Tal vez ya regresemos, no sé, ¿no? El próximo semestre. Pero pues échenle ganas, ¿no? Pero, si me permite igual rápido, igual quería darle una disculpa. Yo sé que no sé, yo por lo menos no he tenido, ni me he organizado de la manera igual correcta o adecuada para estudiar o ver videos. La verdad es que, la verdad hasta me ha costado muchísimo no la materia, porque la verdad es que usted sí lo explica muy bien, pero sí pues, el cuestionario. He tenido que ver los videos 3 o hasta 4 veces para poder tener todo, repetir, poner pausa. Y bueno, yo nada más quería ahí expresarle una disculpa, profe. No se disculpen, simplemente échenle ganas. O sea, yo aquí estoy para ver ciertas cosas de la clase, pero lo que se ve no se juzga, ¿no? Si yo vengo aquí y no tienen dudas y les pregunto de esto y no han visto las cosas, pues hay cierto desinterés. Yo quiero entender cuál es el desinterés, cuál es la condición, ¿no? En la que ustedes están, tal vez están deprimidos. Puede ser, ¿no? Pero bueno, no importa. Ya nos vemos el miércoles. Revisen eso, a ver, aquí hay comentarios. Pues Valeria, me sentí mal. Ya 13 meses así está feo. Sí, pero pues ni modo, o sea, si vamos a seguir otro, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Además, la educación se construye a través del libro. Entonces, si ahorita todos tienen el material, antes tenían que ir a sacar copias, ahora ya no, ahí está. Antes tenían que leer el libro, ahora ya no, ahí está el video, ¿no? Entonces, hay cosas que se facilitan y hay otras cosas que deprimen, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se preocupen. Digo, el chiste es que no es que solamente pasen la materia, que les quede algo, ¿sí? Pero bueno, ya. No es regaño, ¿eh? No es regaño. ¿Vale? Entonces, pues ya, nos vemos el miércoles. Y voy a liberar ahí otros videos a ver si tienen chance. Si no, pues los vamos viendo. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el capítulo del principio de la demanda efectiva para que entiendan más o menos cuál es la lógica de Keynes. Y pues vamos a ir viendo, ¿no?
de aquí para preparar el examen. ¿Sale pues? Entonces, pues hay unos vidrios. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Vale, profe, muchas gracias. Profesor, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, Nos vemos la siguiente clase, profe. perdón, eso sí, profe, rapidísimo. Continué llenando mi cuestionario Ajá. y